En este capítulo vamos a ver técnicas de revisión referidas a las métricas de software. Como sabemos, las métricas de software reúnen dos características principales. Primero, un atributo del software y luego su medición. Estas métricas de software nos permiten primero diagnosticar cuál es el estado actual en el que nos encontramos. Segundo, si es que es aceptable la condición actual. Y tercero, un probable mejoramiento. Entonces, para poder definir las métricas, podríamos partir de algunas características que generalmente son cualitativas. Pero una característica cualitativa generalmente peca de subjetivismo y entonces debiéramos de alguna manera cuantificarla. Aquí tenemos tres ejemplos: fungibilidad, usabilidad y funcionalidad. ¿Cómo poder cuantificar la fungibilidad? Pues acá hay algunas formas que podríamos ya ir bosquejando. Por ejemplo, en cuanto a lo que es productividad, podríamos hacer una relación de líneas de código entre persona mes. Que como ven, esto se explica que mientras mayor cantidad de líneas de código se tenga por cada persona y al mes, evidentemente la productividad va a ser mejor. Y así tenemos las siguientes tres métricas que podríamos tomar como ejemplo. Algunos conceptos que son necesarios para poder tener las métricas bien definidas. Fíjense en los tres círculos de la derecha, en donde tenemos un enfoque de calidad programada, es decir, qué es lo que quisiéramos tener de la calidad. Una calidad realizada, basada en el plan, vamos a ejecutar, vamos a conseguir una calidad, pero esa calidad, tanto planeada como realizada, no necesariamente puede ser aceptada o no siempre es la calidad esperada, ¿no? Entonces, para eso es que se compara con estándares. Hemos dicho que luego de la medición y de los procesos para determinar las métricas, nos debe servir para una mejora. Entonces, algunos conceptos igualmente de métricas tienen que ver, por ejemplo, qué es medir. Fíjense que a pesar que es una actividad que podríamos llamar sencilla, sin embargo tiene algunas complejidades, sobre todo en la captura del valor que estamos midiendo. Si nosotros quisiéramos medir la temperatura, está fácil, tomamos un termómetro y se mide. Pero si quisiéramos medir la altura de un edificio, ya no es tan fácil. ¿Cómo debiéramos hacer? O si quisiéramos medir el volumen de un tanque de, vamos a decir, de agua, tampoco es una medición tan sencilla. Sin embargo, hay que hacerla. Esas son las complejidades de una medición. Por lo tanto, podríamos tener algunas formas de identificar métricas, por ejemplo, indicadores de proceso o indicadores de proyecto. Son atributos tanto del proceso, ya sabemos que el proceso es una secuencia de actividades y el proyecto es un conjunto de esfuerzos con un objetivo concreto. Las medidas pueden ser directas o indirectas. Sabemos que una directa es cuando tomamos un instrumento de medición y sabemos la medida. Las indirectas son aquellas que luego de tomar
medidas básicas, aplicamos modelos formales para luego llegar a un valor. Las métricas en cuanto a software pueden ser técnicas de calidad, productividad, orientadas a la persona y al tamaño. Las técnicas tienen que ver con las características del software. Las de productividad tienen que ver con la performance, que también estamos utilizando los recursos. Y las del tamaño son las que nos permiten, sobre todo en etapas tempranas, en algún momento del proyecto y al finalizar el proyecto, cuál es el tamaño del proyecto. Algunas características de calidad requieren atributos, pero para llegar a los atributos debemos tener muy bien el concepto de la característica. Por ejemplo, en este caso es la corrección, es decir, qué tan precisa es la aplicación de software referente o en comparación con el requerimiento. Aquí tenemos otra, facilidad de mantenimiento. Un software siempre requiere mantenimiento. No vaya a ser que estemos frente a un software tipo caja negra en el que a las finales lo único que interesa es el resultado. ¿Cómo está hecho y cómo hay que hacer para modificarlo? Pues no es fácil. Integridad referente a seguridad. ¿Qué tan difícil es hacer caer un software a propósito? ¿O qué tan difícil es modificar un dato de una aplicación? La facilidad de uso, que tiene que ver con el usuario. Si es que el usuario requiere una capacitación tanto en tiempo, en costo, solamente para luego usar el software. En cambio, es diferente pensar de que no necesita ninguna capacitación. Una métrica muy útil es la eficacia de eliminación de defectos. Esto es en tiempo de desarrollo, ¿no? El concepto que se debiera tomar muy en cuenta para proyectos de software es la línea base, que es el conjunto de características básicas y esenciales del proyecto sobre el cual o la cual se puede aceptar una gestión de cambios. Entonces, si es que nos proponen un cambio, tendrá que ser siempre que esté considerado en una línea base. Hay cambios que están fuera de la línea base y que debiéramos ser capaces de identificarlos y poder decir que no es posible atender porque no es parte del proyecto. Finalmente, dentro de las etapas para poder aplicar métricas, fíjense, primero es establecer los principios de ingeniería de software, características del proyecto y luego del producto para la recopilación de datos. No se olviden de que para lo que es medidas de atributos o llamadas métricas, la recopilación de datos es muy importante. Luego viene el cálculo y finalmente la evaluación de estas métricas. Dentro de esas características vamos a encontrar lo que es la funcionalidad, la confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Bueno, la primera de estas características que vamos a estar revisando es la funcionalidad, que agrupa un conjunto de atributos que permiten calificar si un producto de software maneja de forma adecuada las funciones que satisfacen las necesidades para las cuales fue diseñado, es decir, si el software brinda la solución para la que se creó. Para este propósito se establecen los siguientes atributos. La adecuación se enfoca en evaluar si el software cuenta con un conjunto de funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su definición. La exactitud, este atributo, permite evaluar si el software presenta resultados o efectos acordes a las necesidades para las cuales fue creado. Mientras tanto, la interoperabilidad lo que permite es evaluar la habilidad del software para interactuar con otros sistemas que hayan sido especificados de manera previa.
En cuanto a la conformidad, evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones, regulaciones, leyes, etc. o prescripciones similares. La seguridad, por su parte, se refiere a la habilidad del software de prevenir el acceso no autorizado, ya sea accidental o premeditado, a los programas y a los datos. Bueno, la siguiente característica que vamos a revisar es la confiabilidad. Acá se agrupan un conjunto de atributos que a lo que se refieren es a la capacidad que tiene el software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo determinado. La confiabilidad cuenta con unas subcaracterísticas que son el nivel de madurez o el nivel de madurez que permite medir la frecuencia de falla por errores en el software, la tolerancia a esas fallas, que se refiere a la habilidad que tiene el software de mantener un nivel específico de funcionamiento en caso de fallas o de cometer infracciones de su interfaz específica, y la recuperación. Esta se refiere a la capacidad de establecer o de restablecer el nivel de operación y recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al tiempo y esfuerzo necesarios para lograrlo. La tercera característica que vamos a estar revisando es la usabilidad. La misma consiste en un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá realizar un usuario para utilizar nuestro sistema. Entonces, dentro de sus subcaracterísticas tenemos la comprensibilidad, que se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para conocer la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software, es decir, el esfuerzo que se requiere por parte del usuario para comprender nuestro software. La facilidad de aprender. Esta establece ciertos atributos del software relativos al esfuerzo que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. Y la operabilidad agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema. Bueno, por su parte, la cuarta característica, que es la eficiencia, lo que permite evaluar es la relación entre el nivel de funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados por el mismo. Entonces, los aspectos a evaluar son los siguientes: el comportamiento con respecto al tiempo, los atributos del software relativos a los tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos, eso es lo que se evalúa. Y con respecto a los recursos, lo que se evalúa son los atributos del software relativos a la cantidad de recursos usados y la duración de uso en la realización de sus funciones. Bueno, en la quinta característica nos encontramos con la mantenibilidad, que se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al software, ya sea debido a la corrección de errores o por el incremento de funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores para la revisión. La calidad de análisis se refiere al esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o las causas de las fallas o para identificar las partes que deberían ser modificadas. Capacidad de modificación. Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente diferente. La estabilidad, por su parte, permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las modificaciones realizadas al software. Y por último, la facilidad de prueba, a lo que se refiere es el esfuerzo necesario para validar el software una vez que fue modificado. Bueno, nuestra última característica, y no por eso menos importante, es la portabilidad. En este caso, lo que se refiere es a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro, y se consideran los siguientes aspectos. La adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones. Facilidad de instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un ambiente determinado. La conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones relativas a portabilidad. Y la capacidad de reemplazo se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir el software por otro producto con funcionalidades similares. Bueno, digamos que de esa manera cerramos el primer tema que abordamos en el video, que es la norma ISO 9126. Ahora lo que vamos a entrar a revisar es la segunda temática que abordaremos en el video, que se refiere a la métrica de calidad en el software. Entonces, las métricas de calidad lo que proporcionan es una indicación de cómo se ajusta el software a los requerimientos implícitos y explícitos del cliente. Se utilizan para propósitos estratégicos en el proyecto con el fin de minimizar la planificación de desarrollo, haciendo los ajustes necesarios que evitarán
a futuro retrasos y reducirán problemas y riesgos potenciales. También son utilizadas para evaluar la calidad de los productos en el momento actual y cuando sea necesario modificando el enfoque técnico para que se mejore la calidad. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es revisar cómo aplican esas métricas de calidad a los diferentes modelos o a algunos de los modelos de calidad que se han publicado a través del tiempo. Vamos a dar inicio revisando las métricas de calidad en la norma ISO 9126, que era el tema tratado en la parte anterior del video, nuestro primer tema. Entonces, la ISO 9126 provee tres conjuntos de métricas para medir respectivamente las características externas, internas y las de uso del software. Entonces, los objetivos del uso de esas métricas para medir características externas son los siguientes: representar la calidad de un producto de software respecto a las características y subcaracterísticas del modelo 9126 durante el testeo, durante la ejecución de las pruebas; validar el cumplimiento del software respecto a los requerimientos de calidad externa; predecir el nivel de calidad de uso del producto y describir el grado de respuesta del producto respecto a los requisitos explícitos e implícitos de su uso. Bueno, vamos a continuar con la revisión de los objetivos del uso de métricas para medir esta vez las características internas. Estos objetivos son los siguientes: representar la calidad de un producto de software en los estados de evolución intermedios y finales no ejecutables respecto a las características y subcaracterísticas del modelo 9126; predecir el nivel de calidad externo del producto; prevenir problemas en el uso del producto descubriendo anticipadamente potenciales defectos; y finalmente, pues cabe recalcar que estas métricas internas son en general una combinación de métricas elementales aplicadas al código fuente, a los diagramas UML o DFD, gráficos, etc., medidas mediante análisis estático o con inspección del código. Basado en algún modelo de calidad, por ejemplo el de comentario anterior, es decir, la ISO 9126, vamos a tener algunas características y poder llegar a través de la descomposición de las mismas a atributos medibles. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener un modelo en el que considera cuatro dimensiones, dimensiones, categorías, características y las métricas, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones tienen que ver con producto, proceso y lo que tiene que ver con los usuarios. Luego las categorías son el aspecto interno, el contextual, para cada una de las dimensiones. Luego vienen ya las características, en este caso podría ser el modelo ISO 9126, y luego las subcaracterísticas y métricas. No olvidemos de que las métricas son atributos medibles, sea de manera directa o indirecta. Con ese fin podemos establecer este tipo de enfoque, ¿no? Partir de un punto de, en este caso, la utilidad general del aplicativo, sus características de acuerdo al modelo, en este caso de Boehm, y las primitivas de cada una de estas características, ¿no? Por ejemplo, la confiabilidad tiene que ver con la seguridad, consistencia, completez, que nos permite tener en conjunto un valor de confiabilidad. Luego, utilizando el mismo modelo, podríamos hacer una descomposición un poco más al detalle, ¿no? Por ejemplo, la funcionalidad podría ser una asociación de atributos referente a precisión, interoperabilidad, seguridad, o usabilidad, que está compuesto por capacidad de aprendizaje, interfaz gráfica, operabilidad. En ambos casos, en el enfoque de aspectos contextuales. Y en el aspecto interno, en cambio, la fiabilidad es por rectitud, estructurado y encapsulado. Entonces son descomposiciones
definiciones de cada una de las características con fines de luego establecer atributos medibles. Aquí tenemos un ejemplo que parte al revés de los datos que se tienen actualmente. En este caso, para dos aplicativos que podríamos decir uno es farmacia y otro es hospital. ¿Qué tenemos para cada uno? Esfuerzo, costo, líneas de código y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué queremos calcular? Por ejemplo, la productividad. Sí se puede calcular de manera directa, sí, porque aquí tenemos las líneas de código que están en la parte de arriba y el esfuerzo, que igualmente lo tenemos en la tabla. Por lo tanto, ya podemos medir la productividad. Igual para cada uno de los siguientes atributos de los que quisiéramos tener un valor que luego podríamos evaluar si son aceptables o no. Tenemos algunos otros enfoques para poder utilizar atributos medibles. Por ejemplo, para la densidad de errores podríamos utilizar esta primera línea en donde dice densidad del error de código, que es una relación entre el número de errores de código detectados por inspecciones y pruebas de código entre las líneas de código. Entonces podríamos estar diseñando una serie de modelos formales para diferentes medidas, ¿no? Aquí tenemos luego densidad ponderada del error de desarrollo, etc. Para otro enfoque o otra característica o subcaracterística es la gravedad de errores, métricas de gravedad de errores. Esto ya va más a profundidad para el control en cuanto a ejecución de un software, ¿no? Por ejemplo, severidad promedio de errores de código. Y entonces aquí se hace una relación entre errores de código totales ponderados detectados por inspecciones entre el número de errores de código detectado por inspecciones. Tenemos además métricas de horario, ¿no? Por ejemplo, el retraso, que es algo importantísimo dentro de lo que es el proyecto. Retraso promedio de finalización de hitos, ¿no? Que es la relación de demoras totales de finalización, que pueden estar en días, semanas, entre la duración del proyecto, ¿no? Tenemos además la productividad del proceso, que igualmente es importante por cuanto podríamos estar frente a una productividad con una tendencia hacia abajo, ¿no? Por eso es que es importante tener esta medida constantemente en control. Luego tenemos el proceso para definir las métricas. Es un proceso que creo que nos ayuda mucho para poder identificar métricas que son perfectamente posibles de determinar. ¿Por qué? Por lo que se menciona acá, ¿no? Dice, una vez definidas, tenemos que capturar los datos para poder establecer el valor de esa métrica. Entonces acá dice, cambios en métricas debido a la recolección de datos. Finalmente, aquí se propone un modelo conceptual para poder automatizar la medición a través de métricas de calidad. Acá ustedes pueden ver un modelo de objetos con ese fin.